Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas noches a todos. Y sí, hoy decimos noches, no tardes como es habitual. La verdad es que hoy no pensaba grabar ningún vídeo, pero dados los acontecimientos actuales que están ocurriendo, como saben ustedes, en esta guerra de Israel y Hamás, y los posts que ha puesto el doctor Stephen George ayer y hoy, y alguno de otro día que vamos a ver relacionado con esto, pues he decidido hacer un vídeo especial, así que lo de Apocalipsis pues tendrá que quedar para mañana o para el siguiente día. Bien, pues nada, vamos a ver el post de, no de hoy, sino de ayer, primero, que se tituló La guerra entre Israel y Hamás. Y bueno, este son posts que los que sigan el blog Tabernáculos o en el canal de Telegram o alguna de las redes, en Jet o Truth Social o Gap, pues también lo conocerán. Pues vamos a grabar esto para que también los seguidores de YouTube, pues que no sigan el blog, estas cosas, pues lo puedan tener. Y que quizás pues también está en un formato que a algunos a veces les gusta más que la lectura, porque lo pueden escuchar mientras conducen, mientras pasean, mientras hacen labores en la casa, etcétera, ¿no? Bueno, comencemos. La guerra entre Israel y Hamás, doctor Stephen Jones, como les digo, este fue del día 9 del 10. Dice, todos tendemos a simplificar nuestra comprensión de los acontecimientos actuales al no tener en cuenta los acontecimientos anteriores que condujeron al presente. En el caso del ataque de Hamás contra Israel el 6 de octubre, la mayoría de los occidentales lo ven como un ataque no provocado, entre comillas, que surgió de la nada y que constituye un punto de partida fijo. Pero no es así. Sabemos que este conflicto tiene unas raíces muy antiguas ya. Es muy parecido a la vieja caricatura que vi hace muchos años de un niño que regresa a casa con un ojo morado. Les explicó a sus padres: yo empezó cuando me devolvió el golpe. Pero ¿es el verdadero comienzo de la pelea? No, él es el que la había comenzado, ¿no? En realidad el conflicto se remonta a 1948, cuando se fundó el Estado judío. La ONU había dividido la tierra. Bueno, vamos a ver en el siguiente post, en el de hoy, precisamente, que 800 judíos habían invadido la mezquita de Al-Aqsa, y eso probablemente fue lo que ellos querían para provocar o para detonar que Hamas pues hiciera lo que hizo. Entonces, no solo ya las raíces antiguas, sino que probablemente esto ya fue provocado por los judíos directamente. La realidad del conflicto se remonta a 1948, cuando se fundó el Estado judío. La ONU había dividido la tierra en noviembre de 1947. Los palestinos y los países árabes se opusieron a esto y contraatacaron, pero los sionistas prevalecieron y tomaron incluso más tierra de la que la ONU les había autorizado. Muchos palestinos fueron expulsados de sus hogares y aldeas a un gran campo de refugiados que llegó a ser conocido como la Franja de Gaza. El gobierno israelí convirtió la Franja de Gaza en una gigantesca prisión al aire libre. Los sellaron y bloquearon el mar para que la vida de la gente fuera lo más miserable posible, con la esperanza de que esto impulsara a muchos a irse. Destruyeron cualquier intento de construir centrales eléctricas, de modo que toda su electricidad tendría que provenir de los propios israelíes. Calcularon cuánta comida necesitaría la gente y permitieron que solo se importara a Gaza el mínimo indispensable.
Esto causó un gran descontento más allá del robo de sus tierras, y esto resultó en un estado perpetuo de resentimiento y odio. Los cristianos, sin embargo, vieron esto como el cumplimiento de la profecía bíblica y por eso apoyaron activamente todas y cada una de las atrocidades del Estado judío, todas las atrocidades que el Estado judío consideró oportuno cometer. Los cristianos estaban acostumbrados desde hacía mucho tiempo a pensar en términos del antiguo pacto, incluso mientras afirmaban el nuevo pacto. Y de hecho hay libros que les llaman, pues a los palestinos eran los filisteos y había que conquistarlos, pues como se conquistó la antigua tierra de Edén a base de la espada física, ¿no? Los cristianos estaban acostumbrados desde hacía mucho tiempo, decíamos, a pensar en términos del antiguo pacto, incluso mientras afirmaban el nuevo pacto. De hecho, la mayoría de los cristianos afirman el nuevo pacto, pero siguen viviendo por el viejo pacto. El problema es que no entendían el pacto ni conocían realmente la diferencia. El pensamiento del nuevo pacto había desaparecido hacía mucho tiempo. El pensamiento del antiguo pacto prevaleció durante todo el periodo de colonización desde el siglo XVI. Cristianismo del antiguo pacto. Por lo tanto, la mayoría de los cristianos vieron este conflicto como una repetición divinamente justificada de la conquista de Canaán por parte de Josué. Todo esto pues era la mentalidad que teníamos cuando estábamos ciegos en nuestra etapa de Pentecostés durante pues casi 20 y tantos años, ¿no? Gracias que el Señor nos abrió los ojos. Nosotros también justificábamos esto pensando que el Estado de Israel era el cumplimiento de las profecías y todo eso, hasta que nos dimos cuenta que de eso nada, ¿no? El genocidio fue parte de esa conquista, Deuteronomio 7:2, aunque Dios mismo, por razones que pocos entendieron, impidió la implementación de esta. Así leemos en Jueces 3 del 1 al 4. Estas son las naciones que dejó el Señor para probar a Israel con ellas, solo para que las generaciones de los hijos de Israel aprendieran la guerra. Era para probar a Israel para ver si obedecerían los mandamientos del Señor que había ordenado a sus padres por medio de Moisés. ¿Cuál fue la lección aquí? ¿Por qué Dios se atribuyó el mérito de dejar 5 naciones cananeas en la tierra? Solo se nos dice que fue para enseñar a los israelitas el arte de la guerra y para ver si obedecerían los mandamientos del Señor. La mayoría supone que esto significa que la próxima generación de israelitas tuvo que decidir si continuar o no la guerra genocida. Sin embargo, cuando leemos más, vemos con mayor precisión cómo los israelitas no obedecieron los mandamientos de Dios. Jueces 3 del 6 al 7 dice: y tomaron a sus hijas por esposas, y dieron sus propias hijas a sus hijos, y sirvieron a sus dioses. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y se olvidaron del Señor su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Igual como dice la palabra, conviértanse ellos a ti, no te conviertas tú a ellos, pues esto el pueblo de Israel hizo al revés. En lugar de combatir lo malo, lo importaron. En otras palabras, los israelitas fueron influenciados por los cananeos y sus prácticas religiosas y no al revés. Ese fue el verdadero problema. Dios no odiaba a los cananeos, odiaba sus prácticas religiosas, en particular sus sacrificios humanos. De hecho, cuando los israelitas adoptaron tales prácticas, Dios juzgó a los israelitas con ese mismo estándar. Deuteronomio 8:20, Jeremías 19 del 4 al 7. Dios no tenía dobles estándares basados en la raza. Bajo el antiguo pacto, el arma principal dada a los israelitas fue una espada física. El mandato era matar a todos los cananeos. Bajo el nuevo pacto, nuestra arma principal es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, Efesios 6:17, y que es mucho más poderosa, como dice Hebreos 4:12, para partir el alma y el espíritu y todo eso. Al igual que los israelitas, los cristianos que carecen de la espada del Espíritu se quedan solo con una espada física que utilizan con su mentalidad del antiguo pacto. El simple hecho es que en el monte Oreb Dios les dio a los israelitas una opción, pero ellos se negaron a escuchar la palabra de Dios. Éxodo 20:19.
Si hubieran podido vencer su miedo y empuñar la espada del Espíritu, habrían entrado en Canaán por el poder del nuevo pacto. Los cananeos habrían sido convertidos por la espada del Espíritu. Sin embargo, no fue hasta el día de Pentecostés que los discípulos recibieron esta espada espiritual. Solo entonces podrían cumplir bajo un Josué mayor la gran comisión. Esa gran comisión se les había dado a los israelitas bajo el Josué original, si hubieran podido recibir la espada del Espíritu en ese momento. El fracaso de los israelitas en el monte Oreb fue la causa previa de la guerra genocida contra los cananeos. No se puede simplemente culpar a los cananeos porque tenían poca o ninguna revelación de la mente de Dios. Desde el día de Pentecostés en adelante, la Iglesia ha sido responsable de enseñar y bautizar a todas las naciones. Mateo 28, 19-20. No de matar a los incrédulos. El bautismo del Espíritu Santo es suficiente para lograr esto, si los cristianos lo hicieran. Los judíos en su conjunto rechazaron a Cristo y la espada del Espíritu, por lo que el sionismo se caracteriza por el mismo problema que se vio con los israelitas bajo Moisés. Los cristianos no tienen excusa para defender y apoyar los métodos del antiguo pacto, como han hecho, como hicimos en su mayoría, ¿no? Y hacen la mayoría todavía. Pero después del primer siglo los cristianos comenzaron a perder de vista el nuevo pacto y los dones espirituales. Más recientemente ha habido un resurgimiento de Pentecostés y la implementación de los dones, pero la mayor parte se ha centrado en el don de sanidad y de lenguas. De alguna manera se ha pasado por alto e ignorado el alcance más amplio del nuevo pacto. Esto ha provocado que incluso los creyentes pentecostales apoyen el sionismo del antiguo pacto como si sus métodos fueran piadosos. Por lo tanto, una mayor revelación de la espada del Espíritu aún está por llegar. Creo que esto será parte de la revelación del derramamiento del Espíritu que tantos anticipamos, el último gran avivamiento. Recuerdo mi libro Finisterre al borde del Jordán, que habla de eso, el último gran avivamiento, y el título de este blog, Tabernáculos, último gran avivamiento. Mientras tanto, la falta de revelación a este respecto ha distorsionado la visión de muchos cristianos con respecto a su apoyo a las políticas genocidas de los sionistas. Eso es lo lamentable, que nosotros hayamos estado apoyando tantos años en las políticas genocidas de los sionistas. De hecho, muchos cristianos son incluso más radicales que los propios israelíes. He escuchado a muchos cristianos defender la expulsión total de los palestinos, incluso de los cristianos palestinos, o de los palestinos cristianos, bajo pena de muerte. Me avergüenzo de ellos. La guerra actual, el propio sionismo del antiguo pacto, es la causa fundamental de la actual guerra con Hamás. Ayer el Parlamento israelí Bien, repetimos, el propio sionismo del antiguo pacto es la causa fundamental de la actual guerra con Hamás. Atención, sionistas cristianos. Ustedes son culpables de este, y nosotros éramos también en su día culpables de esto que está ocurriendo allá, porque lo estuvimos apoyando durante muchos años. Ayer el Parlamento israelí declaró oficialmente la guerra. El primer ministro ha comenzado con destruir la propia ciudad de Gaza y ya ha iniciado ese proceso. En otras palabras, su intención es expulsar a la gente de Gaza destruyendo sus casas y haciendo un lugar inhabitable. Creemos que esto tiene mucha sospecha de que haya sido precisamente debido a esa intrusión en la mezquita de Al-Aqsa de los judíos, una falsa bandera para provocar a Hamás para que hicieran lo que han hecho y entonces ya tener la excusa pues para arrasar y hacer una limpieza étnica, un genocidio y eliminar ya la franja de Gaza. ¿Para qué va a tener eso ahí? Ya lo tomamos todo, ¿verdad? Los arrasamos y ya está. Y topa a mí. Está claro que su intención es resolver la cuestión palestina mediante una política de limpieza étnica. Sospecho también que esto se utilizará como excusa para declarar la guerra también a Irán. Los medios de comunicación ya dan pistas de ello. Prácticamente todos los países islámicos se están viendo obligados a alinearse contra los israelíes. Esto podría convertirse rápidamente en una guerra mundial a medida que la situación empeore.
Algunos dicen que el Armagedón ha comenzado. Esa es una posibilidad muy real, aunque nosotros creemos que ha comenzado con eso que se inyecta desde hace unos años acá, ¿verdad? Esa es una posibilidad muy real, pero si es así, puede resultar muy diferente de lo que esperan. La mayoría de los cristianos esperan que Dios venga y salve el día en el último minuto, pues salve la causa en el último minuto, pero eso supone incorrectamente que el Estado de Israel es en realidad la casa de Israel bíblica. Es incorrecto, porque el estado actual de Israel es una falsificación de la casa judía, porque en realidad como mucho se podía haber llamado Judá, no Israel. Y de hecho, pues lo que se está cumpliendo es el papel de las profecías de Edom, que está dentro de esa judería. También el sionismo es eso, es darle la oportunidad a Edom de quitarse el yugo y, como le prometió Jacob a Esaú, y mostrarse indigno para que al final pues el poder sea quitado a los imperios bestia y sea dado a los santos del Señor, a los vencedores, ¿verdad? Bien, repetimos este párrafo que es muy importante. Algunos dicen que el Armagedón ha comenzado. Esa es una posibilidad muy real, pero si es así puede resultar muy diferente de lo que esperan. La mayoría de los cristianos esperan que Dios venga y salve el día en el último minuto, pero eso supone incorrectamente que el Estado de Israel es en realidad la casa de Israel bíblica. También supone que Dios salvará a Jerusalén, cuando en realidad Jerusalén, también llamada Ariel, poéticamente, está destinada a la destrucción total como lo profetizaron Jeremías 19 del 10 al 11 e Isaías 29 del 2 al 4 que habla por la descripción de una destrucción nuclear. Hay dos ciudades que están profetizadas que van a desaparecer y que van a dejar de ser ciudad. Una es Damasco y otra es Jerusalén y como vamos a ver luego probablemente venga primero una y después la otra, ¿verdad? Seguramente venga Damasco primero y después, no, es una suposición. La revancha pues será que los partidarios de los árabes pues destruyan Jerusalén de una manera similar y lógicamente no podrá ser reconstruida porque quedará contaminada por la radiación y entonces ya no se podrá levantar. Las dos veces que se ha reconstruido hasta ahora, pues lógicamente hacen pensar que la profecía no se ha cumplido, porque la profecía dijo que como esta vasija que no se puede recomponer, así va a ser Jerusalén destruida, que no se va a poder reconstruir jamás. Entonces, si este es realmente el comienzo de la batalla final, deberíamos advertir a los propios israelíes, a los sionistas cristianos que le están pagando el billete para llevarlos al cadalso, que se retiren antes de que ocurra esta destrucción. Ojalá que el Señor hable a los cristianos que están allí también, a los mesiánicos, que, como les dijo al otro, que se fueran a esa ciudad y salieran de allí antes de la destrucción de Tito. Pues algo parecido se está fraguando en estos momentos. Desafortunadamente, la mayoría de ellos tiene una interpretación diferente de la profecía, alentada por los cristianos del antiguo pacto, que viven del modo del antiguo pacto. Llevo décadas publicando advertencias, por lo que confío en haber cumplido con mi deber como docente. Yo también llevo ya un tiempo advirtiéndolo en mis blogs y en mis canales, así que yo también estoy cumpliendo con eso, ¿verdad? Hace años publiqué mi libro La lucha por el derecho de nacimiento primogenitura, que lo tienen aquí destacado en la columna de aquí de la derecha del blog, que les señalo ahora con el ratón, más abajo, y que previamente el otro día estamos viendo con cuál libro íbamos a continuar, si con el gran jubileo de la creación, y yo pensaba hacer ese porque estaba relacionado con lo que venimos haciendo último día para cerrar ese capítulo, pero dada la actualidad de lo que estamos viviendo, llenaras a poder salvar a algunos que lo puedan escuchar, que tanto cristianos como si alguno en Israel, allí no solemos tener quizás eso, pero quizás les llegue a alguno, cristianos, que salgan de allá porque, pues leyendo este libro, que también lo vamos a poner en vídeo ahora, entonces va a ser el próximo, después del libro de los juicios o sentencias de la ley de Dios que hemos terminado, vamos a empezar con este.
Bien, hace años publiqué mi libro La lucha por el derecho de nacimiento, primogenitura, del doctor Stephen Jones, donde muestro la historia que condujo a este conflicto final. Cuando estas cosas comiencen a suceder, este libro será uno de los más importantes que uno pueda leer. Puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Así que se lo recomendamos, ¿eh? Para que lo chequen, lo lean, porque a muchos les va a abrir los ojos del verdadero, lo que es el conflicto, la controversia de Sion desde sus comienzos con Esaú y Jacob hasta su manifestación final con el sionismo. Bien, esto el sionismo es donde Esaú se está tomando la revancha, ¿verdad? Edom, que está mezclado en la judería. Bien, el post de hoy, que acabo de poner esta tarde, hace una hora, un par de horas tal vez, se titula Consecuencias de la guerra de Israel-Hamás. Así que el vídeo este lo vamos a titular La guerra de Israel-Hamás, raíces y consecuencias, ¿verdad? Podríamos decir. Bueno, se informa que el 6 de octubre más de 800 colonos israelíes irrumpieron en la mezquita de Jerusalén y que esto desató la guerra con Hamas. Esa fue la provocación, el atentado de falsa bandera, probablemente que estaba buscando provocar precisamente eso, ¿no? Una respuesta de Hamas para ahora tener la ocasión de destruirlos completamente, de arrasarlos. Bien, ahí tiene el artículo, dice así: más de 800 colonos israelíes irrumpieron el jueves por la mañana en el complejo de la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén Oriental, ocupada bajo la protección de las fuerzas israelíes. Rabinos, jefes de asociaciones de asentamientos y profesores universitarios de extrema derecha se encontraban entre las 832 personas que entraron por la fuerza en el recinto religioso, dijo una fuente del Departamento de Dotaciones Islámicas en Jerusalén al sitio árabe hermano de The New Arab Al-Arabi Al-Jadid, o Al-Jadid, como se diga. Si bien este evento se utiliza para justificar los ataques, está claro que este ataque había sido planeado con mucho tiempo de anticipación. Es más probable que la invasión de la mezquita fuera un punto de activación conveniente para obtener apoyo para el ataque, es decir, tener la excusa para atacar. El Times of Israel informa que Israel ignoró las repetidas advertencias de que pronto sucedería algo grande. Claro, Netanyahu lo niega, pero aquí los egipcios lo dicen muy claro, ¿no? Funcionario del Cairo dice que Israel se centró en Cisjordania en lugar de Gaza. El jefe del espionaje de Egipto dijo que advirtiera al primer ministro sobre una operación terrible, pero Netanyahu lo niega. Las crecientes preguntas sobre la enorme incapacidad de los servicios de inteligencia de Israel para anticipar y prepararse para un ataque sorpresa de Hamas se agravaron el lunes cuando un funcionario de inteligencia egipcio dijo que Jerusalén había ignorado repetidas advertencias de que el grupo terrorista con sede en Gaza estaba planeando algo grande que incluía una aparente acción directa. Aviso del Ministerio de Inteligencia del Cairo al primer ministro. O sea, no solo eso, que esto fue provocado primero por los judíos con la invasión de la mezquita, sino que además después ellos, advertidos incluso de las intenciones de Hamas, de esa incursión de Hamas, pues parece ser que quitaron todas las restricciones en la frontera, la más segura del mundo probablemente, y donde dice que ni un grano de arroz pasaba por ahí sin que se enteraran los israelitas, pues resulta que de repente todo falló, estos se metieron allí por las buenas y causaron todo ese estropicio, tomaron rehenes, etcétera, etcétera. Es decir, como que les dejaron hacerlo, ¿no? Como digo, para tener la excusa para ahora destrozar y arrasar hasta los cimientos, volverlo a escombros, como decía Netanyahu, ¿verdad? El funcionario egipcio dijo que Egipto, que a menudo sirve como mediador entre Israel y Hamás, había hablado repetidamente con los israelíes sobre algo grande sin dar más detalles. Netanyahu
negó haber recibido tal advertencia previa y dijo en el curso de un discurso a la nación el lunes por la noche que la historia era noticia falsa. En una de dichas advertencias, claro, ¿qué va a decir, no? En una de dichas advertencias, el ministro de Inteligencia de Egipto, general Abbas Kamel, llamó personalmente a Netanyahu solo 10 días antes del ataque masivo, diciendo que los habitantes de Gaza probablemente harían algo inusual, una operación terrible, según el sitio de noticias Ynet. Funcionarios egipcios anónimos dijeron al sitio que estaban impactados por la indiferencia de Netanyahu ante la noticia y dijeron que el primer ministro le dijo al ministro que el ejército estaba sumergido en problemas en Cisjordania, ¿no? Estoy muy ocupado con esto de no voy a prestar atención a lo otro. Las agencias de inteligencia de Israel han adquirido un aura de invencibilidad a lo largo de décadas gracias a una serie de logros. El servicio de espionaje segundo mejor del mundo después de Estados Unidos, ¿no? Los avances, las tecnologías más avanzadas del mundo, etcétera. Israel ha frustrado complots sembrados en Cisjordania, supuestamente ha perseguido agentes de Hamas en Dubái y ha sido acusado de matar a científicos nucleares iraníes en el corazón de Irán. Incluso cuando sus esfuerzos han fracasado, agencias como el Mossad, el Shin Bet y la inteligencia militar han mantenido su mística. Pero el ataque del fin de semana, que tomó por sorpresa a Israel en una importante festividad judía, tabernáculos, pone en duda esa reputación y plantea interrogantes sobre la preparación del país frente a un enemigo más débil pero decidido. Otro día también grabamos algo de esto en otro vídeo, ¿no? Bien, que es una consecuencia de que este ataque ha sido 50 años después del aniversario del Yom Kippur. No ha coincidido exactamente en Yom Kippur, unos días más tarde, pero también ha coincidido en el 8º día de Tabernáculos, como muy, muy raro para que sea simple coincidencia. Parece poco probable que se pueda tomar por sorpresa la inteligencia israelí de forma tan masiva. Esto hace sospechar muchas cosas. Muchos israelíes cuestionan su capacidad, mientras que otros se preguntan si todo esto era parte de un plan más amplio para sacrificar a unos pocos israelíes por el bien mayor de eliminar por completo a la población de Gaza. Muchos dicen que Netanyahu sea satanista y que ya saben que a los satanistas se les exige hacer sacrificios y tanto de palestinos como de israelíes a ellos les da igual. El caso es que Satanás quiere recibir sacrificios humanos de cualquier forma y estas cosas se toman como sacrificios. Bien, entonces aquí parece que pudiera haber otro plan más amplio. Yo les digo también que les sugiero que escuchen el editorial de ayer hablando de este tema de César Vidal, que lo hemos publicado en nuestras redes, en Telegram y en las demás redes, porque pues va en esta sintonía también. César Vidal, como saben ustedes, es uno de los politólogos, por decirlo así, o entendidos en geopolítica, más importantes de todo el mundo, a mi entender, junto con Isaac, perdón, no con, lo diré, ahora no me viene el nombre, del que hace el programa del Gran Reseteo con él, don Lorenzo Ramírez, pues junto entre ellos dos, la verdad que es que son como una enciclopedia con patas, ¿no? Una pata cada uno. Por favor, escúchenlo también. Inconcebible, imposible, bueno, según el autor judío Alfred Lilienthal, dice lo siguiente: a menudo se utilizó la violencia contra los suyos, como el 25 de noviembre de 1940. Ahora aquí el doctor Steve Jones va a citar precisamente de su libro unos pasajes escritos por este judío, propios judíos, que hacen como ellos, los propios judíos, no han parado en mientes a la hora de sacrificar a sus propios compatriotas en atentados de falsa bandera para conseguir sus fines. Es como si fuese, que muchos lo están diciendo, este es el 11S de Israel, ¿no?
Bien, a menudo se utilizó la violencia contra los suyos, como el 25 de noviembre de 1940, cuando el SS Patria, un barco, explotó en el puerto de Haifa, matando a 276 pasajeros inmigrantes judíos ilegales. En el momento del incidente, estas muertes se atribuyeron a los británicos, y no fue hasta 10 años después que la responsabilidad de este desastre recayó en los sionistas, en los propios sionistas. Vamos a sacrificar a 276 para conseguir nuestros objetivos. David Flinker, corresponsal israelí del Jewish Morning Journal, el diario Yiddish más importante, describió lo sucedido. Por cierto, que la propia prensa judía, uno de los periódicos, y no es el más importante, el segundo, precisamente están en contra y diciendo que esto no se lo creen, ¿no? Fue entonces que el Estado Mayor de la Haganá tomó una decisión ante la cual sus líderes se estremecieron. La decisión fue no permitir que el Patria saliera de Jaffa. Hay que hacer entender a los ingleses que los judíos no pueden ser expulsados de su propio país. Hay que volar el Patria. El número de víctimas se estimó oficialmente en 276. El alto comisionado permitió a los supervivientes desembarcar. 15 meses después, el SS Struma, otro barco, explotó en el Mar Negro, matando en esta ocasión a 769 inmigrantes judíos ilegales. La agencia judía lo describió como un acto de protesta masiva y suicidio masivo, y los medios estadounidenses una vez más atribuyeron la responsabilidad de estas muertes a los británicos y su política de inmigración palestina. The Zionist Connection, número 2, página 539, como dice citado en mi libro La lucha por el derecho de nacimiento, primogenitura, en la página 134, bueno, supongo que será en el libro en inglés. Bueno, el ex primer ministro Menachem Begin también comentó sobre el hundimiento del SS Patria, diciéndonos que la agencia judía estaba dispuesta a sacrificar judíos inocentes en la década de 1940 para ganarse la simpatía de Occidente. Repetimos, la agencia judía estaba dispuesta a sacrificar judíos inocentes en la década de 1940 para ganarse la simpatía de Occidente. El ex primer ministro, palabras del ex primer ministro Menachem Begin. Como jefe de la organización terrorista Irgun en aquellos días, Begin era el terrorista número 1, como él mismo proclamaba con orgullo en su libro. Fue enfático al afirmar que él mismo se oponía a la política de matar judíos para ganarse la simpatía, pero no dudó en exponer a la principal agencia judía, la Haganá. Begin escribió en las páginas 35-36 de su libro La Revuelta lo siguiente: el Patria nunca zarpó del puerto de Jaffa. Los terroristas, entre comillas, judíos, colocaron una bomba para impedir su salida. La bomba explotó y más de 200 judíos murieron o se ahogaron. Las autoridades británicas señalaron el hecho de que no se trataba de una operación del Irgun Tzvi Leumi. Fue la Haganá la que colocó la bomba. El principio de sacrificar a la propia gente por un supuesto bien mayor es común entre la mayoría de las agencias de inteligencia, que se lo digan a los americanos con el 11S, ¿verdad? El autoatentado del 11S. Las guerras son a menudo la forma en que los líderes nacionales obtienen unidad o ganan popularidad cuando sus encuestas son desfavorables. Con eso consiguieron aprobar la ley Patriot, quitar libertades, etcétera, etcétera, y avanzar el plan de la agenda globalista, del nuevo orden mundial de ellos, ¿verdad? Los ejemplos anteriores simplemente muestran que tales acciones tampoco son desconocidas para las agencias de inteligencia judías. Entonces, con el reciente ataque inesperado, entre comillas, de Hamas, ¿se supone realmente que debemos creer que la inteligencia israelí fue tomada por sorpresa? Su propia reputación de eficiencia hace que a muchos israelíes les resulte difícil creerlo. El problema es que solo se enfrentan a dos opciones reales. Atención a esto. O el gobierno tuvo un fallo masivo de inteligencia,
o de alguna manera estaban involucrados en ello. Sin embargo, parece una extraña coincidencia que la guerra estallara en un momento en el que el país estaba dividido y necesitaba unidad. ¿Quién organizó la invasión de los colonos a la mezquita de Al-Aqsa? Seguramente jamás no. ¿Alguna facción del gobierno israelí organizó esto para dar razones plausibles para provocar el ataque de Hamás apenas 2 días después? Bueno, pues parece que es casi evidente, ¿no? Hay demasiadas coincidencias preocupantes como para descartarlas de plano. Sin duda, la verdad eventualmente saldrá a la luz, pero como dijo un funcionario, lucharemos ahora e investigaremos más tarde. Claro, ahora, cuando ya quieran investigar, pues ya hemos masacrado Gaza, ya hemos conseguido nuestros objetivos y bueno, y luego que se investigue, ¿verdad? Esta es probablemente la única solución práctica, perdón, pero al mismo tiempo significa que los soldados luchan un poco a ciegas por una causa que se les oculta. Esto sucede prácticamente en todas las guerras del mundo, donde a la gente se le dan razones para la guerra que no son las verdaderas. Toda guerra tiene consecuencias que nadie anticipa. Se ha dicho que el mejor plan de guerra queda obsoleto el primer día de batalla. Es casi seguro que jamás se quedará pronto sin cohetes y municiones. No pueden ganar esta lucha, pero como están impulsados por la ideología, también es seguro que los palestinos de Gaza sufrirán mucho y probablemente perderán la franja de tierra por completo. La satisfacción a corto plazo al ver la muerte de algunos israelíes tendrá un costo mucho mayor para los palestinos. Esta guerra también obliga a todos los países islámicos, aquí estamos ya viendo las consecuencias que va a tener para Hamás, para Israel, ahora vamos a ver también para el resto de la comunidad islámica y el mundo. Esta guerra también obliga a todos los países islámicos a tomar partido contra los israelíes, abriendo una enorme brecha en la unidad global. La guerra de Ucrania ya ha destruido el globalismo, pero la guerra con Hamas es otro factor que fractura al mundo. ¿Estamos viendo una carrera final hacia la batalla de Armagedón? Quizá quiera revisar mi blog del 13 de junio del 2023, que lo vamos a hacer a continuación, donde mencione un ciclo de 490 días que va desde el 11 de junio de 2023 al 12 de octubre del 2024. Ahí está el enlace, pero lo vamos a ver, como lo digo, porque ya lo he buscado para que lo podamos leer, no es largo. En ese momento me pregunté, el doctor Estifeño se preguntaba si esto podría ser una cuenta regresiva final hacia la caída del Estado de Israel. Nuevamente tenga en cuenta que los ángeles segadores fueron liberados el 28 de septiembre, lo que parece marcar el momento en que la cizaña comienza a ser recolectada al final de los tiempos. Y ese es el post que les decía antes, los ángeles segadores liberados, la cizaña se recoge primero, que grabamos el otro día, hace 3 o 4 días, la semana pasada creo que fue. Entonces, bueno, la cuenta regresiva, algunos también andan diciendo, y estoy leyendo por ahí, claro, ¿no? Esta es la diferencia entre personas como el doctor Stephen Jones que analizan esta geopolítica entroncada en los ciclos proféticos y conforme a la palabra de Dios y los que simplemente pues lo comentan a nivel geopolítico sin más, ¿no? Merece la pena pues que aquí vemos cómo se entronca con el plan de Dios, con los ciclos proféticos que están en acción en este momento, con las profecías, etcétera, etcétera, ¿no? Algunos, pues estos geopolíticos dicen incluso que los propios israelíes previendo que ya van a ser sacados de ahí, parece ser que está en la continuación de la guerra de Ucrania. Entonces Ucrania han masacrado allí y han hecho que se vayan de Ucrania un montón de gente y ellos se van allí, que en realidad es donde procede el Estado de Israel actual, más llamado de Israel, que son los házaros, que ni siquiera son judíos de raza, son judíos por adopción, por religión, y que vienen de allí, de Ucrania, de la zona esa de Ucrania, los házaros, Cazaria, y parece que quieren ya pues marchar de ahí y irse a Ucrania, un sitio más grande y más alejado del tremendo peligro que corren allí, rodeados entre comillas de enemigos. Bueno,
Parece que el ataque de Hamas es probablemente un indicador importante de que esto ha comenzado, de que la cizaña se está empezando a recolectar. Los segadores están en acción, Los Ángeles. El tiempo lo probará todo, incluso la forma en que debemos interpretarlo. Ahora es demasiado pronto para ver o predecir el curso de los acontecimientos. Sin embargo, por eso nadie tome todas estas cosas como palabras proféticas, sino como tentativas en función de estos ciclos y de estas cosas. Sin embargo, debido a que el ataque de Hamas ocurrió el octavo día de Tabernáculos, que es el último día del año profético anterior, 2022-2023, parece que el año de los ángeles cosechadores comenzó el mismo día, 7 de octubre. Ya comienza el año de los ángeles cosechadores, el año 2023-2024. Normalmente vemos un intervalo de algunas semanas antes de que comience el próximo año profético, pero esta vez parece que ha sido justo el día siguiente, al mismo día. Lo importante es señalar que ahora hemos entrado en el séptimo año del ciclo que conduce a 2024, del 2017 al 2024, del que he hablado muchas veces. Es un año donde se les daba el tiempo para hacer esta transición, para entregar el poder, para soltar el poder a Misterio Babilonia, pero que lógicamente ellos no iban a marchar así a la chita callando como de noche. El próximo año se celebran 70 jubileos desde el cruce del Jordán bajo el mando del Josué. Y también vamos a ver ese post, ¿no? Antes de ver eso, vamos a ver este que es más corto, porque toca un poquito el tema. Este es un artículo que publica de alguien que, publica el doctor Stephen Jones en su página web, que decía destrucción de Damasco, como que viene ahora la destrucción de Damasco que está profetizada en Isaías 17:1, y de carga de Damasco. He aquí que Damasco dejó de ser ciudad y será montón de ruina. Bien, aquí dice lo siguiente: la profecía bíblica parece estar desarrollándose en la vida real en este momento, ya que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu acaba de anunciar: Israel advierte que Estados Unidos se unirá a la guerra si Hezbollah se une. Las FDI destruirán Damasco, serán las fuerzas de defensa israelíes o algo así. Destruirán Damasco y atacarán al presidente Sirio Assad si Hezbollah se une a la guerra. Los buques de guerra estadounidenses apoyarán a Israel en la guerra. Cuando escuché este comentario por primera vez retrocedí horrorizado y al instante recordé la profecía de Damasco. Isaías 17 predice la destrucción de Damasco en Siria. Isaías 17:1 la carga de Damasco. Y aquí Damasco ha dejado de ser ciudad y será un montón de ruinas. Como les dije al comienzo, pues hay dos ciudades que van a ser destruidas completamente y no se van a levantar. Dice Damasco, que es la ciudad más antigua del mundo, que está profetizado que va a ser destruida y va a dejar de ser ciudad. Sin embargo, sigue ahí. Por lo tanto, tiene que ser destruida completamente, arrasada. ¿Será una bomba nuclear? Probablemente. ¿La respuesta quizás a esa destrucción? Pues quizás será otra bomba nuclear que arrase también, como está profetizado, con Jerusalén, la vieja Jerusalén, en que los sionistas y el sionismo cristiano, agarrados al viejo pacto, a Agar y a Ismael, en lugar de a Sara y a sus hijos. Bien, esta actualización a la que hace referencia ahí, como es un tema importante, lo vamos a contar, donde era una actualización de junio del doctor Stephen Jones que se titulaba Actualización Bestias del Mar y de la Tierra y la fecha de vigilancia importante para el 12 de octubre del 2024, que dice así: mis planes, bueno, esta primera parte la vamos a leer, la vamos a dejar porque son cosas particulares del doctor Stephen Jones relacionadas con su ministerio, que no vienen un poquito a cuento con lo que estamos viendo. Dice: encuentro con la bestia de la tierra. Bradley, que para los que no sepan es un profeta que el Señor ha levantado tremendo en Sudáfrica, y que después él, por instancias del Señor, que le dejaba mensajes escritos en el espejo y en muchos sitios por ahí, le dijo que contactara al doctor Stephen Jones, y son personas con las que creemos que el Señor está iniciando el reino de Dios ahora mismo allí, precisamente en Sudáfrica.
Bradley ahora se ha encontrado cara a cara con una entidad feroz y aterradora a la que se hace referencia en Apocalipsis 13:11 como la bestia de la tierra, es decir, la bestia bancaria financiera, de que había problemas de una cantidad tremenda de dinero que el padre de Bradley, John, tenía que recibir si dio la transferencia y sin embargo se quisieron robar todo eso, no se la entregaban y tal, y al final a través de una serie de intervenciones de la Interpol y de altas instancias también financieras que el señor ha tocado y tal, pues al final eso ya se consiguió recuperar. Y son esos medios, esos fondos que se está usando para comenzar, digamos, la ignición de este el reino emergente de Su Majestad el Señor Jesús. Bien, en Apocalipsis 13 decíamos como la bestia de la tierra, que es la bestia bancaria financiera de los Rothschild, de la Reserva Federal, del dinero fiduciario, todo esto que ha tenido cautivo al mundo precisamente desde la creación de la Reserva Federal. Del 1917 creo que fue, pues eso, al 2017, estos 100 últimos años, que eran los que le correspondían al imperio griego que se les quitó en el tiempo de los macabeos y que el Señor los ha añadido en esta etapa final de la bestia de la tierra. Es la manifestación final de los sistemas bestiales que comenzaron con Babilonia en los días de Daniel. La expulsamos el 11 de junio y cuando apareció el día siguiente no estaba muy contenta. Los guardianes, eso será a través de una intervención en el tribunal celestial, algún decreto, y entonces al día siguiente hubo lío, ¿no? Los guardianes del tesoro papal. En la progresión de la historia del reino hemos marcado el 11 de junio como el final espiritual de la sucesión de los imperios bestiales, 11 de junio del 2023. La bestia de la tierra, aquí está escrito Tatierra, vaya, la tierra, has perdido su poder habiendo llegado al final de su tiempo para ejercer autoridad. Esta bestia ejerce toda la autoridad de la primera bestia, Apocalipsis 13:12, comenzando desde 1815, cuando, como nos dice la enciclopedia judía, los Rothschild se convirtieron en guardianes del tesoro papal. El cuerno, la bestia del mar, el Vaticano, la bestia religiosa, pierde el poder, es descabezada y luego es levantada otra vez, una herida como de muerte, pues después es resucitada y cobra vida, pero es sometida a otra bestia, que es la bestia de la tierra, que es la bestia financiera, y está tutelada por ella, y aunque digamos que el tutor permite que el tutelado tenga la preeminencia y tenga la cara pública y todo eso, sin embargo, los que gobiernan son eso, y de hecho, si ustedes ven las fotos del Papa, ¿eh? El Papa Francisco y otros papas inclinándose y besando la mano de toda esta gente, de estos Rothschild, Rockefeller y compañía, pues ya saben quién manda, ¿verdad? Bien, el tutor, el que tiene potestad, es tutor el que tiene potestad sobre un menor o un incapacitado. De alguna forma la Iglesia quedó como menor y como incapacitada, ¿no? La bestia del mar, el Vaticano, recibió su herida mortal en 1798 cuando Napoleón tomó cautivo al Papa y no hubo Papa durante una serie de años. Pero esta herida fue sanada en 1804 cuando Napoleón restauró al Papa. Si no lo saben, es pues para darse ínfulas de coronarse emperador, él quería ser coronado nada menos que por un papa y entonces lo reinstauró. Bien, luego la donación de Pipino le dieron unos estados y entonces ya además de ser potestad religiosa tenía potestad política. Cuando el Congreso de Viena se reunió en 1814 a 1815 para rediseñar el mapa de Europa, los jefes de Estado consideraron oportuno poner el tesoro papal, es decir, sus cuentas bancarias, bajo la autoridad de un guardián legal. Te vamos a poner aquí, pero esto controladito por esta gente. Esta situación parece haber durado 99 años, después de lo cual se aprobó la ley de la Reserva Federal en 1913. Solo entonces se estableció el Banco del Vaticano, aunque independientemente el Banco del Vaticano se unió a la fraternidad de los bancos. De esta manera, la bestia del mar, es decir, la Santa Sede, trabajaba en concierto con la bestia de la tierra, el sistema bancario.
El mandato de dominio. El 11 de junio de 2023, esta alianza de las dos bestias perdió su autoridad dada por Dios para gobernar la tierra. Como los sucesores finales de los imperios bestiales, comenzando con Nabucodonosor, Daniel 27 del 5 al 7. Como sabemos por las escrituras, los reyes de Jerusalén habían abusado del mandato de dominio, Génesis 49:10, por lo que Dios se lo dio a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Cuando cayó Babilonia, este mandato de dominio fue legado a Persia, luego a Grecia, Roma y su prolongación el cuerno pequeño, extensión de poder, es un cuerno pequeño, mientras que Daniel vio solo un cuerno, Daniel 7:8, Juan vio dos cuernos, Apocalipsis 13. El tiempo asignado a la primera bestia en Daniel 7:25 fue de un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, un tiempo de 360 días o años. Esto se interpreta en Apocalipsis 13:5 como 42 meses o 1260 días años. Periodos de días o periodos de años puede ser. Esto comenzó con el emperador Justiniano del 529 al 534 después de Cristo y terminó con la Revolución Francesa en 1789 a 1794. Con estos ciclos es importante y el doctor Stephen Jones los maneja para entender la realidad que estamos viendo. Ustedes saben que la historia no es otra cosa más que profecía cumplida. Sin embargo, la escritura no da un límite de tiempo para la segunda bestia. Solo sabíamos que el 12 de octubre del 2017 fue cuando el dominio pasó a los santos del Altísimo, Daniel 7:27. Sin embargo, también sabíamos que los imperios bestiales o bestias tardarían 7 años, del 2017 al 2024, en caer. Es el tiempo que estamos viendo y lo estamos viendo en las noticias todos los días, una tras otra, una tras otra. Claro, aquí en el mundo occidente, con la censura no se enteran más que los que seguimos a los medios alternativos en lugar de a las furcias mediáticas, como les llama muy acertadamente don César Vidal. Bueno, entonces el 12 de octubre del 2017 fue cuando el dominio pasó a los santos del Altísimo. Sin embargo, tenían esos 7 años para caer, porque no se irían en silencio en la noche. Así simplemente abandonarían. Y entonces, pues como saben, eso también lo ha permitido el Señor para así tener ocasión para despojarles de todas sus riquezas malavidas, que si hubiesen cedido el poder en ese tiempo, el 12 de octubre de 2017, cuando les correspondía, pues el Señor les hubiese permitido conservar sus riquezas. Pero como no estaban dispuestos a soltar la sartén por el mango de la sartén, pues ahora han perdido el mango y la sartén, todo. El 11 de junio del 2023 alcanzamos otro punto de inflexión importante en el drama que conduce al final de 2024. Observo que el día 490 desde el 11 de junio del 2023 nos lleva al 12 de octubre de 2024, exactamente 7 años desde el 12 de octubre del 2017. ¿Qué sucederá en ese momento? Es demasiado pronto para decirlo, pero parece seguro que esta será una fecha de observación vigilante importante en la historia del reino. Bueno, pues esto es lo que teníamos para hoy. Yo creo que es importante ver este conflicto entroncado en los ciclos proféticos, en la profecía, en el kairos de Dios, y no simplemente a nivel geopolítico, porque si no conocemos el plan de Dios y el momento de ese plan que estamos viviendo, que nos toca vivir, el kairos, la sazón, el tiempo oportuno, pues no nos podemos situar y no sabemos lo que Dios está haciendo y nos podemos ver que estamos trabajando con los enemigos de Dios, como les pasa a los que no conocen el mensaje de tabernáculos, a los que no conocen, a los sionistas cristianos que no conocen lo que es verdaderamente este Estado de Israel, que es un falso Israel y que no está haciendo otra cosa más que cumplir las profecías dadas a Esaú Edom. Y como se han mostrado indignos en el tiempo que el Señor les tenía que dar la revancha a Esaú Edom, pues lógicamente son despojados del poder y el poder es entregado, como dice Daniel, a los santos del Altísimo. Bueno, mis queridos amigos, pues les dejo aquí. Espero que esto les ayude a situarse un poquito. Compártanlo, estudienlo,
tienen mucho de atrás de Stephen Jobs para poder entender estas cosas con claridad, y les reitero, por favor, lean ese libro, que por cierto lo vamos a empezar, como digo, a grabar poco a poco pues a raíz de un par de capítulos o así, depende del tamaño, como solemos hacer siempre semanales, el libro La lucha por el derecho de nacimiento, primogenitura, que trae cuenta la controversia de Sion desde los tiempos de Esaú y Jacob hasta la manifestación final de ese pleito ahora con el sionismo. Bueno, pues nada más, les emplazo para el próximo día, para que me sigan acompañando, y hasta entonces pues pásenlo bien.